Buenas noches, alumnas y alumnos de la tercera edición del curso de Seguridad Multidimensional en Fronteras. Quiero darles la bienvenida en esta noche en este evento de clausura en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, representando aquí a la Escuela de Seguridad Multidimensional que organizó este curso, un evento más de éxito en el cual hemos formado a 1.376 alumnos esta noche. Es un nuevo hito muy importante para la Escuela de Seguridad Multidimensional. Toda esta iniciativa se debe en mucho al Consejo Ejecutivo que la escuela con líderes del medio académico, militar y policial, y también al joven equipo que sigue el desarrollo en cada detalle de todas nuestras iniciativas. Este equipo está presente aquí hoy con Adriano, Tasia, Elizabeth, Milena, Ana, Vinicius, Mateus. El equipo no para de crecer, dando sudor y sangre para que esto pase. Y quieren en este momento presentar al conferenciante invitado en el día, en esta noche para la conferencia de cierre de este proceso de formación de, como he dicho, 1.376 alumnos. Quiero presentarles a todos al coronel Lobo, que fue alumno de nuestro primer grupo de seguridad multidimensional en fronteras y también fue alumno del curso avanzado. El coronel, a través de su trayectoria en el ejército brasileño, eh, tiene puntos muy relevantes y quería recordar aquí puntos muy importantes. Él es coronel de armas de infantería, graduado en la Academia Militar en el año 1965 y también es graduado en Administración y Educación Física, tiene un máster en Operaciones Militares, es posgraduado en Ciencias Militares y posgraduado en Historia en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y en el Instituto de Geografía e Historia Militar de Brasil. Recientemente ha presentado un libro, Arquitectura de la Inseguridad Fronteriza, y qué Brasil puede aprender con las recientes experiencias americana y europeo. Un libro que tuve el honor de ser invitado para escribir algunas partes del prefacio y un libro que recomiendo mucho a todos los alumnos que estén interesados en la cuestión de las fronteras. Es una reflexión muy original y el coronel Lobo vuelve a los fundamentos y presenta una propuesta muy osada para los alumnos en cuestiones de seguridad. Les recomiendo a los alumnos y alumnas que tomen el tiempo para conocer esto, que tendrá un impacto. Fue editado y fue lanzado en 2022. Coronel Lobo en este momento está en una fase de su carrera, continuando con su avance y su éxito en la carrera militar. Está hoy en la asesoría de gobernación del Estado del Ejército brasileño en Brasilia. Quería también agradecer la presencia de representantes del grupo, de este grupo de seguridad multidimensional en fronteras, el sargento de Policía Militar de São Paulo, Marcos Pinheiro da Silva. Marcos Pinheiro hará una presentación, luego la presentación de Coronel Lobo, y es un gran placer tenerlo aquí representando a los alumnos y alumnas de este curso. Por quienes tenemos tanto respeto y queremos muchísimo crear un ambiente en la Universidad de San Pablo de acogida de los profesionales del área de la seguridad, defensa, justicia penal, que la universidad necesita y una interlocución constante, necesita abrirse para poder entender los importantísimos desafíos que la sociedad brasileña tiene en esta área, la sociedad brasileña y el Estado y sus instituciones. Quería cederle entonces la palabra a nuestro invitado para su conferencia del día de hoy.
Coronel Lobo, muchas gracias por su permanente presencia en nuestras actividades y nada podría ser más satisfactorio que tenerlo aquí con esta conferencia de cierre. Un alumno egresado de este primer curso del curso de estudios avanzados siempre ha sido un gran que nos apoya en todas nuestras iniciativas. Muchas gracias, coronel. La palabra ahora toda suya. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Piquet. Y de antemano agradezco por las amables palabras que ha acabado de dar. Y sin mayores extensiones quería pedir permiso para poder compartir mi pantalla y preguntarles a continuación si pueden ver las filminas. Afirmativo. Estimado profesor Leandro Piquet, autoridad en nombre de la cual saludo a toda la audiencia de este especial seminario, pasando por el amigo Adriano Rosas, quien tengo el gusto de volver a ver en estas actividades, y a todo el equipo de la Escuela de Seguridad Multidimensional, por los casi 2.000 profesionales de la defensa y la seguridad pública que están participando de este curso en Brasil y otros 17 países de América, de Europa y de África, y también por los invitados externos que nos enaltecen en este seminario. Mis buenas noches a todos una vez más. Como no podía ser de otra manera, mis palabras iniciales de gratitud al profesor Piquet por la invitación realizada, por toda la confianza, por esta oportunidad para estar aquí en la Universidad de San Pablo para poder compartir con todos los presentes algunos hallazgos de una investigación que yo llevé adelante en el año 2021, cuando tuve el privilegio de realizar el curso de altos estudios de política y estrategia de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, y que terminó dando origen al libro que el profesor Piquet escribió, que se llama Arquitectura de Inseguridad Fronteriza, ¿qué Brasil puede aprender a partir de las recientes experiencias europea y americana? Que fue, como nuestro profesor dijo, recientemente lanzada por la editora Eléctrica. Creo que no está avanzando la presentación. Me parece que no puedo hacerla avanzar. Realmente no. Se trabó. Está trabada la presentación. Creo que ahora sí. Antes de adentrarme en el contenido del seminario, voy a pedir un poco de paciencia para hacer tres consideraciones que me parecen importantes. Lo primero tiene que ver con la preocupación cuando yo fui invitado, y que tiene que ver con el nivel de enfoque de la investigación. Esto es lo que sabemos, que un curso llevado adelante por la USP tiene un más en niveles tácticos operacionales. Da tiempo a los que están allí en la línea de frente, en el puesto de seguridad de frontera, integrando estos equipos, viviendo allí la realidad y el día a día. Considero así importante destacar esto para que la asistencia se encuentre bien consciente de que mi investigación abordó la temática de la seguridad y la defensa fronteriza en los niveles política y estratégica. Es decir, tenemos que ver, dar dos clics allá arriba para poder entender el nivel del enfoque que tenemos en nuestra investigación. Además, el propio nombre del curso que hice en 2021 en AESME ya es revelador del nivel del abordaje que se hace en esa escuela del Ministerio de Defensa. El segundo aspecto es el porqué de mi interés en este tema. En realidad no es uno, sino varios porqués, pero les voy a presentar dos. El primero de ellos es que a lo largo de mi trayectoria profesional, la Amazonia y la frontera siempre estuvieron muy presentes, porque yo presté servicios mucho tiempo en aquella región, en todos los puestos, de capitán hasta coronel, yo trabajé en Amazonia. Y segundo es esta integración con profesionales de los órganos de seguridad, de los profesionales de sus numerosas agencias con quienes tuve el honor de poder aprender
en un sinnúmero de operaciones a lo largo de mi carrera. Esto es para reforzar aún más estos vínculos. Todavía soy sobrino de dos coroneles de la Policía Militar del Distrito Federal, uno de ellos con experiencia reciente en la seguridad pública del Ministerio de Justicia y también una delegada de la Policía Civil aquí del Distrito Federal. Entonces, por los motivos que yo cité, los colegas notan que no podía desear dedicarme a este tema. Y por último, el tercer aspecto que necesito destacar es que todo lo que voy a decir en esta presentación son mis percepciones particulares que derivaron de mis estudios y que fueron conocidos con total libertad académica en la ESPI. Entonces, en este contexto, nunca es de más, es algo más que yo hablo, no hablo en nombre del ejército brasileño. Con estas consideraciones puedo pasar al contenido propiamente dicho. A mí me gustaría de adelantar que no ha sido para mí una tarea fácil seleccionar los asuntos, considerando en particular la complejidad del tema, el carácter multidisciplinario de este tema y el volumen de informaciones que conseguimos reunir en nuestra investigación. Naturalmente, yo les pido disculpas a todos por el rápido sobrevuelo que voy a tener que hacer en algunos momentos, priorizando algunas ideas en detrimento de otras debido a la limitación impuesta por el tiempo, por el tiempo a disposición. Bien, el estudio tenía dos desafíos principales. En primer lugar, entender por qué y caracterizar la actual arquitectura de seguridad fronteriza brasileña. Y en segundo lugar, verificar la adecuabilidad de este modelo, considerando el escenario actual nacional, regional y mundial, con todos los acronismos Ubuca, UBAMI, que lo caracterizan, creo que ya bastante citados por los profesores a lo largo de este curso, y sobre todo algunas experiencias internacionales de arquitectura de seguridad para que nosotros tengamos referencias concretas que nos permitieran algún grado de comparación entre las realidades de los países y en relación con Brasil. Para esto nosotros vamos a recorrer esta parte de resumen con una breve introducción que está aquí, ¿sí? En marcha. Luego vamos a partir una parte un poco más epistemológica, un poco más teórica, que nos va a permitir algunas reflexiones iniciales sobre los conceptos de seguridad, defensa, frontera, seguridad transnacional. Luego, si nosotros tenemos un poco más de tiempo, hablaría de la configuración actual de la arquitectura de seguridad nacional y fronteriza Brasil y los porqués históricos de la conformación actual y también abordaría en detalle los estudios que involucraron a Estados Unidos y la Unión Europea. Pero como he dicho, el tiempo es corto y esto nos va a obligar a dar un salto en el capítulo quinto, donde nosotros hacemos la discusión de los resultados y en último análisis esto nos va a permitir concluir y presentar algunas sugerencias. Bien, yo creo que es un punto claro, indiscutible para nosotros que la temática de las fronteras en Brasil es algo muy amplio, puede ser enfocado con diferentes modos. Me gustaría presentar algunos datos iniciales que nos dan una idea de la envergadura del asunto. Yo estoy seguro que varios de estos datos ya son de conocimiento de la audiencia, pero vamos adelante. Brasil es el mayor país de América del Sur en extensión territorial, son 8,5 millones de kilómetros cuadrados, son 3,6 millones de kilómetros cuadrados de área oceánica que responden a nuestra zona exclusiva. Son 15.000 kilómetros de fronteras terrestres, de acuerdo con un estudio brasileño del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Pero aquí ya dejo claro que hay otras fuentes que citan que la frontera brasileña tiene aproximadamente 17.000 kilómetros y el ejército trabaja con este número. A lo largo de la frontera, nosotros tenemos también la franja de frontera terrestre que tiene un ancho de 150 kilómetros y que es considerada área de seguridad nacional por nuestra Constitución. Y en el interior de esta franja tenemos en nuestro país 588 municipios que sumados equivalen a 27% del territorio nacional. Nosotros podemos decir también que Brasil, es país, tiene un territorio ultramarino, la Guyana Francesa, y dicho esto, ¿qué es lo que nos llama la atención inmediatamente? A pesar de que estos números que son impresionantes, Brasil no tiene conflictos fronterizos o litigios con países vecinos, y esto se debe
principalmente a acciones diplomáticas y militares a lo largo de toda la historia de Brasil. ¿Quiere decir, coronel, que nosotros no tenemos problemas en relación a nuestras fronteras y que está todo bien? Sí, por el contrario, nosotros no podemos ignorar nunca que en las regiones de frontera convergen innumerables políticas públicas y nosotros te podemos citar política de seguridad nacional, de defensa, de desarrollo, de seguridad pública, principalmente debido a los delitos transfronterizos y algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía. ¿Qué es lo que hace esta temática tan compleja? Una suma de factores y ya podemos mencionarlos. El ordenamiento político institucional establecido a lo largo de los años en las fronteras, la cantidad de políticas específicas para la franja de frontera y principalmente la cantidad de partes interesadas o autores, stakeholders en estos tres niveles, federal, estadual. Vale, en un escenario como este es inevitable que nosotros tengamos desafíos cada vez más importantes relacionados con la seguridad y el desarrollo de estas regiones. Muy bien, en este contexto de un escenario complejo, el Tribunal de Cuentas Federal, nuestro TCU, en Brasil se denomina así, en auditorías que fueron iniciadas en el año 2014, identificó problemas gravísimos que tienen que ver con gobernanza en algunas de las políticas públicas relacionadas con nuestra franja de frontera y expidió inmediatamente después un conjunto de recomendaciones consustanciadas en resoluciones. ¿Y qué pasó? El Poder Ejecutivo se articuló con sus ministerios para poder buscar soluciones a estos obstáculos señalados por el TCU. Y en este esfuerzo del Ejecutivo, a través de este decreto de 2016, instituyó el famoso Programa de Protección Integrada de Fronteras, y también conocido como PEPIFI. Pero lamentablemente la búsqueda de soluciones quedó restringida al Poder Ejecutivo. Esto por sí solo no es algo positivo porque no involucró a la sociedad. Cuando nosotros ahondamos en la lectura de algunos documentos como la Política Nacional de Defensa, la Estrategia Nacional de Defensa, el Libro Blanco de Defensa Nacional, así como la propia Política Nacional de Seguridad Pública, todos estos documentos refuerzan la necesidad de un amplio debate con la sociedad. Pero nosotros sabemos que solo esto iba a pasar si el Congreso Nacional se articulara con el Poder Ejecutivo y viceversa, pero sabemos no ocurrió. Muy bien, y además de estas cosas señaladas por el TCU también, buscamos entender esta temática de una manera un poco más profunda en relación con la seguridad y defensa de nuestras fronteras para identificar cuáles serían estas deficiencias y las oportunidades de mejoría en relación principalmente con el modus operandi de las instituciones que componen esta arquitectura de seguridad aquí en nuestro país. Ya que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, de los órganos de seguridad pública que son definidos en los artículos 142 y 144 de nuestra Constitución. Y de acuerdo con investigadores que tratan este tema, ¿cuáles serían esos principales obstáculos enfrentados por estas instituciones? En primer lugar, las altas tasas de homicidio de nuestro país. En segundo lugar, la porosidad de nuestras fronteras. Y en tercer lugar, el elevado costo de la violencia. Podemos resumirlo esto aquí como todo aquello que Brasil pierde o que deja de ganar o que deja de producir como consecuencia de la violencia. Y aquí yo presento una curiosidad. Verbos como integrar, coordinar, cooperar, compartir son extensivamente citados en estos discursos como imprescindibles para la solución de estos problemas. Pero vamos adelante. Si solo falta esto, ¿por qué es tan difícil en la práctica? Y este es el punto. Pocos son los estudios que van a dedicarse a comprender el real motivo de que existan tantas dificultades para que, y vuelvo aquí a repetir, para integrar, coordinar, cooperar y compartir, sean efectivamente conjugados en la práctica. Bien, en nuestros estudios buscamos abordar esta cuestión para poder identificar estos factores y también para que pudiésemos ser capaces de sugerir alternativas para enfrentar de verdad estos problemas. Otro dato que podemos presentar como introductorio aquí, la temática de la seguridad fronteriza es bastante consagrada en los estudios de geopolítica y bastante recurrente en prácticamente todos los países del mundo. Es decir, no hay manera.
el tema, tenemos una vuelta para el debate y va a polarizar la agenda de un sinnúmero de países. Y aquí abrimos el atentado terrorista de 11 de septiembre de 2021 en los Estados Unidos y la crisis migratoria de 2015 en Europa, que fueron objetos de nuestros estudios con elementos disruptivos y que terminaron así resentiendo este debate, llegando al punto de provocar cambios en la arquitectura de la seguridad y defensa en esos países. ¿Qué sería cuando nosotros hablamos de eventos? ¿Qué serían estos eventos? Vamos a llamar disruptivos a aquellos eventos naturales o aquellos provocados por el hombre que tienen la capacidad de romper el orden normal, algo es decir, de alterar el curso de alguna cosa. Pero, ¿qué es lo que pasó en Brasil luego del año 2016? ¿Hubo mejoría en las políticas y acciones debido a nuestro programa de protección integrada de fronteras? Nosotros podemos adelantar aquí que de 2016 hasta fines de 2020, que fue el término del marco temporal, identificamos perfeccionamientos en las políticas, en particular luego de la aprobación del decreto que instituyó al PPIFI, que la justicia sea hecha. Sin embargo, algunas preguntas inevitables permanecieron a lo largo de todo nuestro estudio y me va a permitir aquí leer las preguntas que estaban destacadas a lo largo de todo este proceso. Los logros y los perfeccionamientos son o fueron suficientes para mantener o para conquistar los objetivos fundamentales establecidos en la Constitución del 88 y el alcance de algunos de los 18 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en 2016 que en última instancia apuntan a un mundo más justo y pacífico. La arquitectura aquí, organizada a fines de la década de 80 con la Constitución, es o está adecuada a la realidad y a las demandas de nuestro país. El modelo de arquitectura de seguridad en el país contempla o considera o tiene en cuenta las teorías y los conceptos de seguridad más recientes, consagrados internacionalmente, fines de la segunda mitad del siglo XX, caracterizadas por enfoques holísticos y globales, donde pasó a ser el principal destinatario de la seguridad y no más el Estado, sino el individuo. Otra cuestión, el modelo de arquitectura en Brasil 88 es capaz de ofrecer respuestas oportunas, tempestivas, eficientes y racionales a a la sociedad ante la globalización y a la vez que presenta oportunidades de desarrollo y progreso de las naciones. Potencia y contribuye para el advenimiento y la intensificación de las llamadas nuevas amenazas. Ustedes van a notar que yo destaqué en amarillo las expresiones, fenómeno de la globalización y nuevas amenazas. Esto fue a propósito para que pudiéramos hablar un poco sobre estos significados. La globalización tiene que ser entendida aquí como un fenómeno que permitió y permite un intenso flujo, y podemos decir un flujo de información comercial, flujo de mercaderías, flujo financiero de personas entre países, gracias precisamente a los avances tecnológicos en las áreas de comunicaciones, inteligencia de la tecnología de la información, transporte, logística y también, sin olvidar, gracias a innumerables acuerdos comerciales internacionales que fueron firmados entre los países. Por otra parte, las nuevas amenazas, esto en grosso modo, para que hablemos el mismo idioma, menos organizado transnacional, el terrorismo, el tráfico internacional de drogas y armas y personas, también la evasión de divisas, el lavado de dinero, los delitos cibernéticos, entre tantos otros. Bien, estas indagaciones, como dije, nos acompañaron durante todo el estudio, precisamente para que nosotros fuéramos capaces de hacer reflexiones sobre la plausibilidad de la revisión de la arquitectura de seguridad a partir, primero, del diagnóstico doméstico regional de la realidad de fronteras en nuestro país y, en segundo lugar, de las experiencias y las enseñanzas observadas en el proceso de cambio de la arquitectura de seguridad en los Estados Unidos a partir de 2001 y la Unión Europea a partir de 2020. Entonces, para clarificar un poco más, nosotros podemos decir que verificar la plausibilidad de algo significa apuntar su pertinencia. Si este mismo problema
que podría ser formulado de la siguiente manera: es razonable o pertinente en el momento actual que Brasil busque asegurar las políticas de defensa, en particular relacionadas con la franja de frontera a partir de las enseñanzas de las experiencias americana y europea. Aquí nosotros entramos en la parte más conceptual de nuestro trabajo y la idea aquí es hacer algunas reflexiones sobre los consejos de seguridad, defensa de fronteras, seguridad transnacional, que pueden parecer cosas obvias para algunas, pero que tienen un potencial muy grande de confundir si no son correctamente hechas. La idea que me gustaría plantear es que aquí no se considera fácil seguridad. El concepto va a variar mucho y va a depender mucho principalmente del periodo histórico y principalmente de la escuela teórica que se aplica el concepto. Y si nosotros nos basamos, por ejemplo, los teóricos de la Escuela de Estudios de Seguridad Internacional, por ejemplo, habrá elementos. Si nosotros pasamos a los teóricos de la Escuela de Copenhague, la interpretación va a ser otra, variando en amplitud, en alcance, pero vamos a traer un ejemplo a la práctica para poder aclarar esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la idea de seguridad estaba inserta en los estudios de guerra, grandes estrategias, estrategia militar, o sea, era un concepto intrínsecamente relacionado con el Estado. Tenía que ver con su protección ante amenazas militares externas. Este es el concepto tradicional de seguridad, es decir, el destinatario de la seguridad es el Estado. Y en el campo de las relaciones internacionales, el abordaje de de la conocida escuela realista. Bien, pero ¿cómo estos teóricos realistas no, no fueron capaces de prever el fin de la Guerra Fría? Otras teorías empezaron a ser desarrolladas. En este momento verificamos un aporte muy relevante de la Escuela de Copenhague que creó nuevos temas de estudios de la seguridad. Esa visión muy tradicional de la seguridad que hemos mencionado pasa entonces a ser reemplazada por otros abordajes. Hay estudios de seguridad que van a pasar a considerar cuestiones en el ámbito económico, cuestiones sociales, ambientales, cuestiones de género, cuestiones climáticas, cuestiones sanitarias, alimentarias y muchas otras. Y es en este contexto que los teóricos son llamados idealistas, los que tienen contraparte en relación con los realistas, que consideran que seguridad es consecuencia de la paz, empiezan a ganar espacio luego del fin de la guerra, hasta que se produce un evento disruptivo que es considerado un enorme hito en la historia de la humanidad y que altera todo otra vez. Estamos hablando aquí del atentado terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos. El terrorismo hasta ese entonces era considerado un tema marginal en el debate sobre la seguridad y pasa a ser central luego de este atentado, y el uso de la fuerza vuelve a ser la tónica en las relaciones internacionales, y entonces uno se empieza a dar cuenta, a pesar del enfriamiento de los conflictos solares que pasó después de la Segunda Guerra, luego del fin de la Guerra Fría, el mundo empieza a darse cuenta que aquellos que eran considerados irrelevantes en entonces son capaces de desestabilizar inclusive una nación del porte de... En un determinado momento empezamos a notar que los estudios de seguridad pasan a centrarse también en la cuestión de mantener la paz y recuperar estados quebrados en varias partes del mundo para evitar precisamente las amenazas a los derechos humanos y también el surgimiento de las famosas crisis humanitarias. Y es en este contexto que los grandes contingentes de refugiados pasan a ser vistos por algunas naciones como amenazas capaces de desestabilizar un país internamente. Y este fue el gran dilema que fue generado en ocasión de la crisis migratoria europea 2015 y que provocó innumerables debates al punto de tener una migración que pasara a ser politizada por la Unión Europea. Fue incluida en la agenda de seguridad europea como una potencial amenaza al continente europeo, a pesar de que no fuese asumido abiertamente. Ahora, siendo un poco más específico y hablando de seguridad y defensa nacional, los valores que son compartidos por una sociedad, que son rastreados, sí, que tienen que ver y se relacionan con sus características culturales y la trayectoria histórica de la sociedad, de cualquier sociedad, van a ser la base para la doctrina de todos los seres humanos que integran esto. Estos valores los llamamos de fundamentos.
son la base necesaria para dar soporte a los pilares de esta doctrina. ¿Y cuáles son los pilares? De izquierda para derecha, no podemos ver los objetivos nacionales, poder nacional, la política nacional y la estrategia nacional. Y son estos pilares que se relacionan con los llamados campos de aplicación del poder nacional. Y así podemos ver la defensa y desarrollo nacional, las necesidades, intereses y aspiraciones de la sociedad que son vistos arriba de esta figura pueden ser resumidos como el bien común. ¿Y dónde encontramos esto para consultación a la Constitución? Si abrimos allí nuestra Carta Magna, en la parte aquí de los triángulos vamos a encontrar una idea de lo que es este bien común. ¿Recuerdan que hablé de los campos del poder nacional, la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional? Ilustrando con ese slide el poder nacional que está representado por los nombres, por las voluntades del Estado, es la herramienta por el medio de la cual se alcanza y se mantiene el objetivo nacional fundamentales para un país. Y ese poder nacional se manifiesta en expresiones política, económica, psicosocial, científico, tecnológica y militar. Y es por medio de esas 5 expresiones que el poder nacional se manifiesta apuntando a los objetivos finales de la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? La seguridad, la defensa y el desarrollo son destinatarios del poder nacional. Después de esa rápida conceptualización sobre seguridad y defensa seguridad nacional, podemos conceptuar y traer algunos conceptos doctrinarios. La seguridad nacional permite preservar la soberanía e integridad nacional, la realización de intereses nacionales libre de presiones y amenazas de cualquier naturaleza. La defensa nacional articulará los medios y las relaciones contra esas amenazas que garanticen la seguridad nacional. Según la Escuela Nacional de Guerra, defensa nacional es el conjunto de actitudes, medidas y acciones del Estado con énfasis en la expresión militar para la defensa del territorio, de la soberanía y los intereses nacionales contra amenazas preponderantemente externamente, destacándose en esto que sean esas amenazas preponderantes. El concepto deja claro, la defensa nacional incluye acciones para enfrentar amenazas externas sin incluir las amenazas internas. La ES clasifica de acuerdo a su origen. La escuela considera que la amenaza de ámbito externo es aquella de origen internacional que se trata en el ámbito de la defensa externa, ya aquella que promueve en el ámbito interno sería para la defensa interna. Y a pesar de esa clasificación, parece un detalle obvio, puede inducir a interpretación de problemas y amenaza a partir de una tendencia geográfica. Y cuando eso sucede, las directrices pueden contemplar acciones ya referenciadas que ya siempre, o que no siempre o casi nunca, van a mostrarse eficaces. Vamos a aclarar mejor un poco lo que acabo de hablar en el próximo slide. Vamos a dar este ejemplo de los crímenes transnacionales. Se cometen por organizaciones criminales muy bien estructuradas que operan desde afuera hacia adentro, traficando lo que puede, realizando todo tipo de contrabando y desvíos. Las consecuencias de esos crímenes ya las conocemos, superan delimitaciones políticas o geográficas. Al final de todo, el crimen transnacional es una amenaza interna y atribuirse, o es una amenaza externa o debe atribuirse a quien cuida de la defensa externa. Cuando hablamos de crimen transnacional, ¿es un problema de seguridad nacional o de seguridad pública? ¿Entienden el problema? A la conclusión a la que llegamos, ese tipo de clasificación supuestamente inocente tiene enorme potencial para producir
innumerables interpretaciones divergentes que pueden inducir a autoridades y a servidores y asesoramientos totalmente equivocados respecto a los medios que se emplearán a una determinada amenaza. Y hay mucha gente buena que se apega a construcciones teóricas de forma muy rígida. Y el combate al crimen nacional debe ser entendido como amenaza externa, lo dedicará a las Fuerzas Armadas. Quien defienda que el crimen internacional debe ser una defensa interna, entenderán que esas amenazas deberán ser atendidas por las fuerzas públicas. Y el combate Ele al deve ser crimen entendido como defesa interna e externa ao mesmo tempo. E que, justamente por isso, a ameaça ela demanda competência compartilhada pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública e que devem, portanto, operar de forma compartilhada, integrada e também concomitante, né? Então, na prática, essa hibridização interpretativa ela acaba gerando inúmeros conflitos aí de competência e que vão produzir lacunas e algumas sobreposições indesejáveis, né? No final das contas, né, as autoridades e legisladores eles podem vir a aplicar modelos organizacionais e algumas políticas públicas totalmente inadequados. É isso que a gente está querendo dizer. Bom, meus amigos, esse é o momento no qual a gente é obrigado a dar um salto quântico, né, para a parte da discussão dos resultados. Esse slide aqui é só para destacar os tópicos que eu queria poder abordar. Eu queria poder descrever a evolução histórica que nos legou a nossa atual arquitetura de segurança, para poder aí demonstrar que os nossos constituintes cuidaram apenas de promover uma acomodação dos inúmeros órgãos de segurança pública que existiam no final da década de 80, sem qualquer preocupação com a adequabilidade daquela arquitetura. Eu queria poder também apresentar os estudos de caso com o antes e o depois dos Estados Unidos e da União Europeia, mas, infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, né, em respeito ao tempo. Então, a gente passa agora direto para o core. Tá bom, professor, obrigado. Vamos retomar aqui. Então, em respeito aos colegas, a gente vai tentar falar, então, agora um pouquinho mais devagar, né? Tentar articular melhor as palavras para favorecer a compreensão pelos companheiros aí das Nações Amigas. Bom, então a gente passa diretamente agora para o core da nossa apresentação, que são os principais achados da pesquisa e que nos permitiram, então, comparar os modelos de arquitetura de segurança do Brasil com dos Estados Unidos e União Europeia, justamente nesse pré e pós-evento disruptivo. Bom, a nossa conclusão ela foi dividida nesses dois subitens. Então, nós fizemos reflexões quanto à plausibilidade da revisão da arquitetura de segurança nacional no Brasil e, na sequência, a gente apresentou sugestões. Vamos lá. Por ocasião das análises, né, dos processos de mudança do arranjo de segurança dos Estados Unidos e da União Europeia, foi possível identificar algumas semelhanças e pontos em comum em relação ao status quo anterior às mudanças naqueles países em relação à realidade brasileira atual. O que a gente está querendo dizer aqui é que os problemas e as dificuldades observados nas políticas de segurança e defesa para as nossas fronteiras foram identificados também nos Estados Unidos e na União Europeia antes da ocorrência dos eventos disruptivos que acabaram desencadeando a mudança de arquitetura daquelas nações. Vamos, então, aqui tentar explicar melhor o que a gente falou. Então, a gente vai falar primeiro do pré-11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e depois do pré-crise migratória de 2015 na União Europeia. Em relação aos Estados Unidos, a pesquisa ela demonstrou que antes do atentado terrorista de 11 de setembro, o país, né, os Estados Unidos, ele testemunhava posturas conflituosas e competitivas entre os departamentos e agências envolvidos com a temática da segurança. Não havia mentalidade coletiva de coordenação, de integração, de cooperação e de união entre os órgãos. Havia pouca comunicação interinstitucional, sendo precário o compartilhamento informacional. Continuando, reinava, né, entre os americanos forte sensação de segurança após o fim da Guerra Fria, que acabou levando o país a negligenciar a sua segurança interna e externa, e isso é facilmente verificado quando a gente analisa os cortes orçamentários, né,
departamentos de Estado de Estados Unidos. Luego, en la década del 90, Estados Unidos también no tienen un Los Estados departamento Unidos no disponían centralizar tampoco toda la de un departamento responsabilidad por la autónomo seguridad doméstica que de la respondiera nación, por la seguridad doméstica, de y una mucho menos una nación agencia con características internacionales que tuviera que reuniese especialistas de especialistas de diferentes áreas, diferentes áreas como control aduanero, patrullamiento, vigilancia de seguridad fronteras, de fronteras, comercio exterior, contraterrorismo, contraterrorismo controles y tantos inmigratorios y otros. tantos otros. En Bien, en relación relación a a la la Unión Unión Europea, Europea, ¿cómo cómo estaba estaba antes de antes la de la crisis migratoria de crisis 2015? migratoria de 2015. Bien, el El bloque bloque tenía un órgano poseía llamado Frontex. un bloque Es la llamado agencia Frontex, responsable por el control agencia de las agencias del Estado Yemen. que se Esta ocupaba del agencia espacio no Schengen. tenía un efectivo ni No tenían condicionante un ni material material de y equipos, y equipo mucho menos condicente para para ofrecer ofrecer algunas respuestas respuestas que fueran rápidas y rápidas y adecuadas adecuadas a cualquier para los tipo de mayor eventos y magnitud. aquí. Y aquí yo Y abro abro rápido un rápido paréntesis para paréntesis poder para explicar explicar que el que el espacio espacio Schengen en Schengen realidad fue fue creado creado en en 1985 1985 para para poder facilitar facilitar y y favorecer favorecer la la integración de integración la de la Unión Unión Europea. ¿Cuál era Europea. la idea ¿Y de cuál este era espacio? la idea de ese Los espacio? estados que integran Lo, el espacio el Schengen espacio Schengen asumen el asumen el compromiso de compromiso asumir de el control suprimir de las fronteras el internas compromiso de de suprimir las estos fronteras países y internas promover de esos la países cooperación policial y a promover la partir cooperación precisamente de la articulación compartida de sistemas de información, sistemas de inteligencia. Y esto termina facilitando bastante la vida de los europeos de estos países que integran el espacio Schengen, principalmente debido a la facilidad que ellos tienen para cruzar y para establecer, para retornando. Verificamos también que no tenemos una política y mucho menos que tuviera un abordaje multidimensional a este tema. ¿Y qué es lo que esto significa en la práctica? Significa que el bloque europeo no tiene, y también la reunión en cuestión de crisis tampoco tenía capacidad de enfrentar problemas, como dije en esto. Continuando aquí, el continente europeo no integraba las actividades policiales con componente militar, y aquí se ignoraba totalmente el abordaje global que integra la seguridad y la defensa. Y por último, había poca integración entre Frontex y otras agencias y órganos europeos que también están involucrados con la seguridad y defensa, como nosotros podemos citar aquí, por ejemplo. Bien, y con estas informaciones traídas de las filminas anteriores, nosotros pasamos a tener condiciones de hacer algunas comparaciones con la actual realidad brasileña. ¿Y cuáles serían las informaciones que son normalmente traídas en estudios y que también son citadas en los informes de nuestro Tribunal de Cuentas de la Unión? Vamos adelante. La semejanza de lo que pasaba en los Estados Unidos antes del 11 de septiembre, la TCU mostró que en Brasil los órganos de defensa y los órganos de seguridad pública también tienen. Hay un pequeño problema técnico con la presentación de nuevo. Vamos a intentar hacer el contacto y vamos a seguir. Profesor, no sé si ya cayó. Menos de 2 minutos. Entonces, ¿podemos continuar? Perfectamente, adelante. Bien. Continuando con la filmina, nosotros notamos también en el caso de Brasil hoy limitada mentalidad colectiva, coordinación de integración
unión entre los órganos, hay poca información, la mentalidad de seguridad y defensa por las autoridades, así como la sociedad también es tratada con negligencia. También, de acuerdo con el TCU, en Brasil hay insuficiencia de destino presupuestario de las áreas y existe un ministerio, una secretaría autónoma que centralice toda la responsabilidad por la seguridad interna, es decir, por nuestra seguridad doméstica. Existe también una seguridad con una agencia que sea configurada para ejercer todas estas actividades operacionales del ministerio. Y para terminar, lo que señalamos TCU en relación con Brasil y que tiene semejanza con la realidad americana previo al 11 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil no tiene ninguna autonomía en términos de liderazgo de comando sobre los órganos estaduales y municipales. Y por último, los empleados brasileños, civiles y militares, integrantes de los órganos de seguridad pública, actúan descentralizadamente. Es decir, están vinculados, coordinados con innumerables órganos e instituciones que son esparcidas en los 3 niveles de la administración pública. Bien, y en comparación con la Unión Europea, la semejanza aquí en la Unión Europea, antes de la crisis migratoria de 2015, TCU demostró que en Brasil la Policía Federal, que nosotros sabemos que es responsable por el control de nuestras fronteras, así como Frontex, antes de la crisis migratoria de 2015, no dispone de efectivo ni de material en cantidades mínimas necesarias para cumplir su situación fronteriza de manera plena. Depende mucho de veces del apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de las policías de los estados fronterizos en el desempeño de las atribuciones. Continuando, con el bloque europeo, como anteriormente crisis migratoria, el Estado brasileño no tiene, hasta los días de hoy, una política nacional para las fronteras. Y por último, Brasil tampoco logró, hasta la presente fecha, integrar de manera adecuada y equilibrada los diversos órganos involucrados con la seguridad fronteriza y ni estableció una distribución racional de cargas o aún de responsabilidad entre estas instituciones para una mejoría más efectiva gestión integrada de fronteras. Bien, entonces establecidas estas comparaciones, me voy a permitir en este momento entonces traer algunos números relacionados con los eventos que nosotros hemos citado. Nosotros sabemos que en 2001 aquí aproximadamente murieron 3.000 personas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre en territorio americano. Este evento nosotros sabemos que tuvo un fuerte impacto en la sociedad americana, llevando a las autoridades y la sociedad a unirse con un gran proyecto de reformulación de la arquitectura de seguridad de Estados Unidos. Con respecto al continente europeo, nosotros sabemos que Alemania, que es precisamente el Estado miembro de la Unión Europea más buscado por inmigrantes, gastó en 2016 más de 21.000 millones de euros en refugiados, valor que equivalía en el año 2006 a 0.7% del PIB alemán. Muy bien, coronel. Pero entonces, ¿por qué el número de víctimas en el atentado terrorista de 11 de septiembre y el gasto alemán con refugiados en 2016 está siendo citado aquí? Bien, cuando nosotros ponemos estas informaciones en perspectiva, debido precisamente a la comparación que se propuso hacer, nosotros podemos hacer algunas reflexiones. Bien, si nosotros vamos a hablar de muertes y violentas en Brasil, nosotros tenemos que ver de 2015 hasta 2020, nosotros registramos un promedio anual aquí en Brasil de cociente violencia de 57.000 muertes año en el país. Este número muestra que Brasil es como si fuera víctima anualmente de 19 atentados terroristas como el 11 de septiembre en su territorio, es decir, son casi los 11 de septiembre por mes en Brasil. Y si nosotros vamos a hablar aquí sobre costo de violencia, y aquí obviamente es todo lo que un país gasta o deja de ganar debido a la violencia, nosotros sabemos que estudios se desperdician en Brasil 10.5% de su
Producto Bruto Interno. Es el costo de la violencia en Brasil. Es algo que en 2016 representó una suma de 621 mil millones de reales. Por eso, para que se tenga una idea de esto equivale en términos absolutos a prácticamente todo el gasto del gobierno federal con la pandemia desde el principio de 2020 hasta diciembre de 2021. Y entonces, explicando de otra manera, para aclarar un poco más, nosotros sabemos que Brasil tuvo en 2016 un PIB de 1,5 billones de dólares, que fue prácticamente la mitad del PIB alemán de 3,47 billones en ese mismo año. Pero aún haciendo así, aún teniendo un PIB, la mitad del PIB, nuestro país comprometió un porcentual equivalente a 15 veces el costo de Alemania con inversión en seguridad relacionada con la cuestión migratoria. Y cuando yo digo comprometió aquí, yo quiero decir que perdió o dejó de producir estos valores. Entonces estoy representando estos montos aquí en los colores pretos y negros y blancos. Aquí alguien puede preguntarme, pero Alemania gastó 21 mil millones de euros con seguridad y con refugiados en 2017. Esto también no sería dinero perdido, que dejó de ser invertido en otro sector. Esto no habría sido también perjuicio para Alemania, no habría sido y desperdiciado migrantes. Y aquí, una excelente pregunta. La pregunta que yo devuelvo es la siguiente. Alemania sencillamente perdió este valor. Miren qué interesante. Esta noticia fue divulgada en varias páginas especializadas en economía a principios del año de 2017, en enero de 2017. La mayor economía de Europa se está beneficiando del aumento del consumo privado y de los gastos estatales en refugiados. Cierra las comillas. Y creció 1,9% Alemania en 2016 y este crecimiento fue el más fuerte que tuvo desde 2007. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Al año siguiente, la mayor crisis migratoria del continente europeo, Alemania tuvo el mejor desempeño económico en 5 años. Y aquí nosotros cuestionamos, ¿fue realmente un gasto o habría sido una inversión? Y aquí, conclusión parcial, podemos llegar a Brasil. Eventos que proporcionalmente fueron menores en números absolutos, en términos porcentuales, y fueron considerados disruptivos en Estados Unidos y en la Unión Europea, y fueron capaces de sensibilizar sociedad y los burócratas, lo que terminó permitiendo la apertura de ventanas y oportunidad y también desencadenar cambios significativos en la arquitectura de seguridad de estos países. Pero en Brasil, ¿qué es lo que nosotros observamos? A pesar de la magnitud negativa en estos indicadores, estadísticas que ciertamente avergüenzan porque deberían avergonzar a todos los brasileños porque comprometen con seguridad alcanzar nuestros objetivos nacionales. No se verifica en nuestro país signos de cualquier tipo de reacción compatible con este desafío en las esferas políticas de decisiones o aún por parte de la sociedad. Y aquí pasamos a preguntarnos, ¿hasta cuándo Brasil va a continuar boicoteándose para discutir, priorizar y atacar el problema de la seguridad nacional en fronteras? ¿Cuándo que nuestros burócratas van a despertarse al hecho de que la seguridad y el desarrollo son conectados umbilicalmente y entre ellos y que no se puede trabajar dividiendo uno del otro? Y por todo lo que hemos presentado hasta aquí y respondiendo al problema propuesto en nuestra investigación, nosotros podemos sí, que es perfectamente plausible la nación de Brasil considerar la posibilidad de implementar con la urgencia debida estudios conjuntos en las instancias federal, estadual y municipal de los poderes legislativo y ejecutivo para revisar incrementalmente o actualmente la arquitectura de seguridad y defensa nacional, incluida las fronteras brasileñas e inspirando las experiencias exitosas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero ¿cuáles fueron
los perfeccionamientos implementados por Estados Unidos y por la Unión Europea que pueden ser sorprendidos por los eventos disruptivos que acabamos de mencionar? ¿Cuáles fueron las enseñanzas? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas reveladas por esas naciones? Bien, todas estas preguntas se responden y constan en nuestra investigación en grandes detalles. Lamentablemente, el poco tiempo aquí no me va a permitir describir todo, pero ustedes pueden consustanciarse con las cuestiones que vamos a pasar a presentar en este momento. Y aquí nosotros reiteramos enfáticamente que todas estas sugerencias presentadas están basadas en los hallazgos de la Constitución y todas estas mejorías fueron consagradas a lo largo de los años que se sucedieron luego de cada evento eruptivo. Y entonces nosotros consideramos el marco temporal de 2020 que fue establecido en nuestra investigación. Nosotros estábamos hablando de mejorías y de perfeccionamientos que fueron madurando a lo largo de 19 años en el caso de Estados Unidos y de 5 años en el caso de la Unión Europea, lo que nos da entonces alguna asertividad con respecto a lo que tenemos para proponer. Vamos ahora a presentar a partir de ahora algunas sugerencias que fueron construidas a partir de la verificación en nuestros estudios. Lo primero, reconocer, ratificar la importancia y la relevancia de la participación de las Fuerzas Armadas en la arquitectura de seguridad y defensa para las fronteras, resaltando, sin embargo, personas con participaciones y aportes que deben ser episódicos en términos operacionales y que se limiten a compartir sistemas, estructuras, instalaciones, información, actividades de entrenamiento, de apoyo logístico, de apoyo con el establecimiento de delegaciones, y comando de control, actividades que involucren la defensa y operaciones aquí. Cuando nosotros hablamos de compartir sistemas de las Fuerzas Armadas, yo puedo aquí traer para ilustrar el ejemplo de nuestro CIFROL, que es el Sistema de Monitoreo de Fronteras Brasileñas y que es uno de los programas estratégicos del ejército brasileño. Por eso, si las Fuerzas Armadas ya tienen sistemas basados en sensores, en radares, en satélites, en redes, en inteligencia artificial, en análisis de En análisis de inteligencia, inteligencia, en diferentes cuestiones, sería sería necesario necesario que los órganos de que los seguridad órganos pública que son de seguridad responsables por las pública fronteras desarrollen desarrollar sistemas sistemas de vigilancia de propios. vigilancia Yo propia, creo que no que es no es necesario. necesario. La segunda Segunda sugerencia, sugerencia, corroborando corroborando la la sugerencia sugerencia anterior, anterior, buscar buscar efectivamente efectivamente refuerzo a los reforzar los órganos órganos de de seguridad seguridad pública que pública hagan efectivas equipos en y efectivo, en capacidades equipos, en doctrinas y en ajustándose a capacidad, la realidad ajustándose brasileña a y la al realidad tamaño de los brasileña desafíos y de el ofrecer tamaño del seguridad desafío pública y de fronteras de un país guarnecer continental. las fronteras de un país continental. Tercera Tercera sugerencia, sugerencia, considerar considerar la posibilidad de de creación de creación de órganos que órganos que centralice la centralicen la seguridad seguridad interna del interna del. país, reuniendo efectivo, equipo, materiales, doctrina y capacidades propias, similar a la USDH, que es el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que posea autonomía en todo el territorio nacional, liderazgo, prerrogativas legales y ascendencia sobre todos los servidores a él vinculados. Para aclarar un poco, ese órgano podría ser el propio Ministerio de Seguridad, que tiene un órgano normativo que no tiene ascendencia jerárquica de comando o de liderazgo de seguridad pública nacional, ni estatal ni municipales. Cuarta sugerencia, considerar la posibilidad de creación de órgano ejecutivo operacional similar al USCBP, que es la Agencia de Aduana y Seguridad de Frontera de los Estados Unidos, con plena autonomía de efectivo y de equipamientos materiales, con políticas de personas propias, con servidores de carrera y temporarios, similar a la estructura organizacional del ejército brasileño, que tiene comando central y que tiene capilaridad en todo el territorio nacional. Y la quinta sugerencia, y muy probablemente la más polémica de todas ellas, consolidar la posibilidad de subordinar todas las policías estatales, militares y civiles, órganos de seguridad y municipios subordinados a uno de los órganos anteriormente propuestos.
A partir de los relevamientos, entendemos que esta quinta sugerencia de extrema importancia y un factor crítico de éxito delante de amenazas nacionales o internacionales como crímenes que ignoran las fronteras. Las respuestas deben estar coordinadas de forma descentralizadas en el ámbito nacional. En el ámbito transnacional, el nuevo Cangazo justifican esa sugerencia porque demandan una articulación de acciones rápidas y eficaces. Al final de nuestra investigación quedó muy claro para mí que a partir de todas las evidencias y hallazgos que la existencia de 27 fuerzas policiales estaduales distintas y poco integradas, con sobreposiciones y espacios en relación a la Policía Federal con jurisprudencias solo en sus unidades de federación, con doctrinas, con sistemas y con culturas organizacionales propias, impide reacción con presteza y eficacia cuando la amenaza o el crimen supera fronteras y divisiones con inmensa velocidad. De la misma forma, no concebimos con las fuerzas de Marina y fuerzas aéreas de forma aisladamente. La interoperabilidad de las operaciones conjuntas con Comando 1 en el ámbito federal, concluimos que los órganos de seguridad pública del país presentarían resultados muy superiores si estuvieran subordinados y sometidos a comando y coordinación únicas, también unidos a nivel federal, capaz de integrar todas las innumerables capacidades estratégicas, operacionales y tácticas de las fuerzas de seguridad pública. Y para que se caracterice bien la razón de esta última sugerencia, y por ser seguramente la sugerencia que genera más polémica y reacciones, nos permitiremos 14 justificativas que relevamos a lo largo de la investigación. ¿Por qué sería una ventaja la subordinación de todas las fuerzas policiales y seguridad pública a nuestra unión, como son las fuerzas de defensa? Impediría interferencias políticas indebidas del ámbito estatal, eso sucede bastante. Permitiría la priorización de recursos humanos y presupuestarios disponibles y la organización de procesos de toma de decisiones de la institución. Garantizaría la actuación integrada, eficaz y coordinada en todos los medios y de todas las áreas de seguridad pública existentes. Permitiría la necesaria flexibilidad institucional para que las fuerzas de seguridad ofrezcan respuestas rápidas y eficaces de frente a las nuevas amenazas o cambios del modus operandi de las organizaciones criminales. 5. Facilitaría la uniformización y estandarización de la cultura organizacional de las fuerzas. 6. Disminuiría con creces el problema de sobreposiciones y de los espacios de responsabilidades, porque habría solamente un responsable por la seguridad pública, que es la Unión. 7. Posibilitaría la racionalización y estandarización de sistemas de bases de datos y de indicadores. 8. Perfeccionaría la gestión y el control y la prestación de cuentas de las instituciones. 9. Permitiría la implementación y centralización irracional de programas estratégicos para el desarrollo e incremento de capacidades de fuerza de seguridad. 10. Estimularía la planificación basada en capacidades de los órganos de seguridad pública. Esa es la metodología empleada hoy por las Fuerzas Armadas. 11. Estimularía la interoperabilidad entre las fuerzas de seguridad pública, también como entre ellas las fuerzas de defensa del país. 12. Facilitaría el desarrollo de doctrinas de seguridad pública y de sistemas de lecciones aprendidas. 13. Facilitaría el establecimiento de acuerdos internacionales de cooperación policial con otros países y con comunidades internacionales de policía, favoreciendo el intercambio, la capacitación y el cambio de experiencia y el compartir informaciones de inteligencia o no. Y finalmente, 14, garantizaría mayor capacidad de resiliencia y de recuperación al Estado brasileño
para resistir y reaccionar en ambientes de crisis o hostiles, regionales y o internacionales, delante de crisis migratorias, por ejemplo. Esas 5 sugerencias de cambios de arquitectura nacional, de seguridad nacional y fronteriza que proponemos en nuestra investigación dependerían del, del texto constitucional para que se apliquen en la práctica. Eso es un hecho. Alguien con mucha razón podría preguntar, pero el alcance de el alcance de la posibilidad, cuando sabemos que desde 1988 hasta a los días de hoy, ninguna alteración significativa fue instituida en el artículo 144 de la Constitución, a pesar de la presentación de propuestas de enmiendas con esa finalidad. Antes de presentar, en mi opinión, en relación a esa pregunta, voy a permitirme traerles algunas informaciones resumidas sobre PECs, propuestas de enmienda a la Constitución, que tramitan el Congreso Nacional sobre la temática de la seguridad de frontera. En nuestra investigación relevamos que 1988 a 2016 se presentaron 316 PEC relacionadas a la seguridad pública para alterar atribuciones y competencias a los órganos de seguridad pública relacionados con el artículo 144 de nuestra Constitución. Y de esas 310 PECs, 120 fueron iniciativas del Senado Federal y 194 fueron protocoladas por la Cámara de Diputados. Desde las 310 PECs presentadas, solo 4 se referían a la franja de frontera. Eso equivale a 1,3 de todas las PECs de lo largo de 24 años. Y después de 2016, del año del PPIF, 2 PEC con temática de seguridad de frontera fueron presentadas y de las cuales una ya fue archivada. De esas PECs presentadas de 88 a 2020, la PEC 81 de 2011 y 3 de 2018 son las únicas que continúan en trámites, pero ambas están paradas aguardando que el Congreso designe un relator desde el año 2019. Además de esa insignificancia cantidad de propuestas, me atrevo a decir que la calidad de todas ellas es muy cuestionable y dudosa. Entonces, cada uno que saque sus conclusiones en relación a cuán preocupado nuestro Congreso está en relación, perdimos el audio, Está fallando, está fallando. No, no, se corta, se corta, se corta la conexión. No, no, no. La conexión, hay un Coronel Lobo, problema de falla el conexión de sonido, internet. falla Hay el un sonido, problema Coronel Lobo. en la conexión. Profesor, creo que mi conexión con el celular cayó exactamente al inicio de tu discurso, en la conclusión. No estoy escuchando. No estamos escuchando bien. Voy a salir aquí, profesor, y voy a intentar entrar perfectamente. Adriano, mándale un Podemos ver mensaje al coronel que Lobo para podemos ver escuchar bien y que si, podemos continuar. aunque no nos escuche, lo podemos escuchar a él.
Como Como estaba les diciendo, decía, ¿hay eco? Excelente, puede puedes continuar. continuar. Pues, ¿está bien ahora? Como les Como decía, estaba diciendo, existen existen soluciones, soluciones que son son posibles, posibles, ya fueron se consagradas consagraron en en otras otras naciones naciones y y son son urgentes urgentísimas para para nuestro nuestro país, país, principalmente principalmente después que después que nosotros tuvimos tuvimos condiciones de condiciones caracterizar dos que aspectos que ellos no caracterizamos pueden dos nunca aspectos que nunca ser pueden ser tratados descuidados, ni por la descuidadamente, ni sociedad, por la ni por los sociedad, ni por los congresistas en los congresistas en los días días de hoy. actuales. Se trabó de nuevo. No se trabó, Lobo. Está funcionando bien. Entró el slide. Sí, entró y no se trabó. Puedes continuar con sus consideraciones finales. Partiendo a nuestro Partiendo aquí final, al primer primer aspecto espacio, que se caracterizó el costo de la el violencia en costo de nuestro la país, violencia, incluso de aquellos de los bien grandes distantes de las fronteras, que corroboran centros urbanos, la tesis de que el corroboran que el tema tema de seguridad seguridad en de la la parte franja de frontal fronteras no debe nunca nunca ser debe ser tratada tratado como como problema problema, de ámbito sino local, regional como o cuestión estadual, estatal, sino también sino como como demanda demanda de ámbito de ámbito nacional. nacional. Y el Y el segundo segundo aspecto aspecto al que que nosotros traemos traemos es el peligro es de el las peligro de nuevas las nuevas amenazas, amenazas, que son que muy son muy diferentes diferentes e infinitamente más y infinitamente más que aquellas que de aquellas existían en en la la década década del del 80. 80. Yo insisto en las indagaciones, ¿Hasta ¿hasta cuándo cuándo nuestros nuestros congresistas congresistas y nuestra y nuestra sociedad sociedad están fingirán fingiendo que que nuestra nuestra arquitectura está correctamente arquitectura está diseñada y diseñada para dimensionada para enfrentar enfrentar estas esas nuevas amenazas, amenazas y estos esos nuevos nuevos desafíos desafíos de de seguridad seguridad en un en un mundo mundo totalmente totalmente globalizado? globalizado? Necesitamos Necesitamos esperar esperar que que ocurra ocurran aquí en el aquí en el territorio territorio brasileño algún brasileño, evento disruptivo como pasó en Estados como Unidos y en sucedieron en Europa, Estados Unidos, en para el Europa, pueblo, para o las las autoridades, para que autoridades se se despierten y se despierten y den se den cuenta del cuenta del problema. problema. Si Si nuestra nuestra situación situación ya ya es es extremadamente extremadamente delicada delicada y y sensible, sensible, y si y si tenemos tenemos la dádiva y la oportunidades de oportunidad aprender con con los los errores errores y los y aciertos aciertos de de otras otras naciones, naciones, ¿qué es ¿qué lo nos que nos impide impide de dar el dar primer el primer paso paso en ese en este sentido? sentido? Ya Ya dirigiéndome al final de la dirigiéndome al final de la presentación, no me presentación, cuesta resaltar que las sugerencias anteriormente no son las cuestiones no son absolutas, absolutas. no terminan con el debate, no agotan el asunto, muy Muy al por el contrario, contrario, nuestra nuestra intención va a intención ser será siempre promover el promover el debate. debate sobre ese tema y estimular los otros estudios. Quería destacar algo que Necesito destacar considero algo urgente para urgente nuestro para nuestro país país y que nuestro país y que necesita necesitamos entender entender definitivamente. definitivamente. No No basta basta solamente una una estrategia nacional de estrategia de defensa, defensa porque la nacional, porque expresión la, y del poder limitar al nacional no poder cuida nacional solamente de la no seguridad puede nacional. cuidar la seguridad nacional. Tienen que entender Tenemos que entender que es definitivamente que imperiosa, es imperiosa, que es extremadamente extremadamente necesaria necesaria la la implementación de implementación una de una política política nacional nacional de de seguridad seguridad y una y una estrategia estrategia nacional de nacional seguridad, que es es un un concepto concepto mucho más amplio, es más un amplio que el completo concepto de concepto de defensa. Entonces, defensa, una política nacional, una una estrategia estrategia nacional de nacional de seguridad seguridad. sería capaz Podrían de guiar respaldar y y concientizar a la sociedad sobre la despertar a la importancia de sociedad la temática de la de la seguridad global seguridad multidimensional. multidimensional, Solamente estas normativas van a ser capaces de tanto para el proporcionar al Poder Poder Ejecutivo, Ejecutivo para las las directrices que directrices que necesita necesita y los medios, y definir los los medios del Poder medios Nacional que internacionales que son son necesarios necesarios para la para protección de los protección de ciudadanos y para sus el propio ciudadanos Estado. y el Por propio último, Estado. quería que una vez Y más quería una pedirles vez más disculpas por las pedir lagunas que fui obligado a de dejar con los gaps debido a la limitación del tiempo, dejando claro que todas las conclusiones y las sugerencias fueron consecuencia de consecuencias análisis de hechos análisis con una en mucha vasta bibliografía, bibliografía, informes, estudios, informes, documentos, sentencias, pareceres, fuentes fuentes primarias, primarias, estando todo todo reunido y debidamente registrado y registrado y catalogado catalogado, un libro que que acabamos de terminamos lanzar. por Y lanzar en hace este poco. Y en esta último última slide filmina aquí quiero les pido encarecidamente materializar mi gratitud a todos agradecer estos a estos profesionales. profesionales, intelectuales y estudios que prestaron su prestigio a mi obra cuando me dieron la obra de prefaciar mi libro.
Son 8 personalidades en total. Un general de ejército que comandó del Estado amazónico y que fue secretario de Seguridad Pública, un general de brigada que fue comandante de una de las principales brigadas de infantería del ejército que hace frontera con Perú y Bolivia, un principal operador de la guerra de la selva, en, en 2 oportunidades que integró la Fuerza de Pacificación que operó en la ciudad de Río de Janeiro y que es bastante requerido como eh, actor de defensa en CNN y Globo News, el coronel de Policía Militar con vasta experiencia en la corporación y también la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de la Justicia, un profesor doctor de la EGI. A esos 8, todo, un ejemplo para mí, mi agradecimiento especial a esa distinguida audiencia. Disculpen las fallas técnicas. Me gustaría desearles a todos un excelente final de curso, éxito en los próximos desafíos. Le agradezco al doctor Piqué, a la escuela ESEM, a la institución de la USP y a la posibilidad de ponerme a disposición. Mi mejor saludo militar a todos. Muchas gracias, Muchísimas gracias, coronel coronel. Lobo. Yo seguí aquí Acompañé por el los chat elogios, los elogios, comentarios. comentarios. La La pregunta pregunta, es, ¿por ¿por qué qué no no hicimos hicimos esta? esta conferencia de cierre en la apertura? Creo que la noche fue muy provechosa. Claramente hemos encontrado excelente su aporte y aquí en el nombre del equipo de la seguridad multidimensional de Fronteras agradezco muchísimo la manera como usted organizó este debate con profundidad, tratamiento innovador de los temas. Ciertamente quedará aquí registrado. Vamos a tener que hacer de nuevo Tendremos esta que conferencia en las hacerlo próximas nuevamente, esta ediciones. conferencia, Cuenten con con nuestra nuestra insistencia para insistencia estar para aquí con estar con nosotros nosotros aquí en muy breve pronto en la cuarta en la edición 4ª edición del de discurso en el año 2023. Yo quería Quería pedir pedir al mayor al mayor Piñero, Piñeiro, no sé si está usando el nombre de guerra correcto, quería ver si es Piñero o si Max Marcos Piñero, Piñero, nuestro nuestro representante representante, de curso, para una para un breve brevísima saludo aquí saludo a los alumnos, mención sobre la escuela, sobre el sobre la curso, para escuela. el cierre de esa actividad de hoy. Sargento, buenas A ver noches, aquí, profesor. Buenas noches a todos. quería pedir aquí, Quería pedirle de mi cámara que está con problemas, pero estamos vamos por el con la audio. cuestión del audio. Buenas noches a todos. En calidad de representante de la 3ª edición de La, Seguridad las Multinacional de fronteras Frontera, es la tarea mi de intervenir tarefa en esta es ceremonia de intervenir en cierre esta promovida ceremonia de por el cierre Estudio de Relaciones Internacionales de la Universidad de San junto a la Pablo, Universidad de San Pablo en conjunto y con el en Ministerio alianza Público de con el Ministerio Seguridad, Público de Justicia Seguridad y Pública Seguridad Pública y y la la Universidad Universidad Presbiteriana Mackenzie de San Presbiteriana Pablo. Mackenzie. Por el hecho, No no puedo puedo dejar dejar de de agradecer agradecer a a todos todos por la por la confianza confianza depositada. depositada. Desde el Desde el 29 de 29 de agosto, agosto, los los docentes docentes presentan presentaron sus sus charlas y los seminarios conferencias y con sus seminarios más con sus más diversas importantes experiencias experiencias con en el respecto combate al crimen de a fronteras, crímenes de mercados frontera, ilícitos, gestión cooperación, del gestión del trabajo trabajo, de presión punición policial y y liderazgo, liderazgo, no no solo solamente con conceptos conceptos teóricos, sino teóricos, también también con con sus sus experiencias experiencias prácticas. prácticas. Independientemente de la formación y nacionalidad de los alumnos matriculados en Brasil y de otros 18 países de América Latina y especialmente Guatemala, Argentina y Ecuador, participaron de manera muy involucrada a través del ambiente virtual. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir conocimientos sobre seguridad pública en Pudimos fronteras y en especial participar de la triple frontera entre de la Argentina, Brasil, seguridad de la triple Paraguay frontera de Brasil, Paraguay, y otras de Argentina las y el actividades ilícitas control de las actividades transnacionales. ilícitas Nuestros transnacionales. agradecimientos a la Universidad Nuestro de San Pablo agradecimiento a la en Universidad de San nombre Pablo del y al doctor rector Carlos Gilberto Calote Carlos Alberto Jr., Calotti Jr. IRS, Instituto de Relaciones Internacionales de la USP,
y al ESEN, de Escuela de Seguridad Multidimensional, Leandro Pique Carnero, Universidad Presbiteriana Mackenzie de San Paulo, al doctor Fabio doctor Amasi Fabio Bellara Ramaggi y Bellara, al del Ministerio Ministerio Público de Público Justicia y de Seguridad Justicia y Pública. Seguridad Pública. Dada la Dada complejidad la del crimen complejidad organizado, solamente con la cooperación y solamente la capacitación capacitación promovidas por el Instituto por las promovida instituciones por la comprometidas con la institución sociedad, comprometida con la tendremos sociedad, en el tendremos combate los a los ilícitos combates ilícitos transnacionales. Y transnacionales. por último, Y agradecemos agradecemos a finalmente los formadores como nuestro mayor aprecio, por el cariño y aprecio, amistad cariño y por amistad, compartir. por el compartir sus Muchas conocimientos gracias. y sus estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Sargento Piñera. Aquí representando también a nuestro director, en la tercera edición. Estos alumnos que están completando esta etapa, que estaremos ciertamente en otras actividades de la Escuela de Seguridad Multidimensional. Breve tendremos noticias sobre el curso dedicado a los mercados. Podemos encontrar que componen el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, alumnas y alumnos, por la participación en este curso. Gracias también a todo el equipo técnico que nos apoyó hoy, a pesar de los problemas que no son normales en este tipo de transmisión, pero hoy tuvimos tal vez un problema más de lo normal. Les pedimos disculpas por esto y muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos.